Buenas tardes, ¿cómo andan, gente? Para poder darles lugar a que ustedes terminen el trabajo práctico y cerrar con la unidad 1 de lógica, vamos a trabajar con el anteúltimo tema de esta unidad, que es acerca de cuantificadores. Básicamente la palabra viene de cuantificar, ¿sí? Para eso vamos a trabajar con proposiciones o pseudoproposiciones. Estos son los temas a abordar: proposiciones abiertas, cuantificador universal, existencial y negación de cuantificadores. Bueno, tengamos en cuenta que era una proposición. Una proposición era un enunciado que tenía un único valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Vamos a considerar estos enunciados. Por ejemplo, X es un profesor de matemática. Paolo es un profesor de matemáticas. X es un divisor de 8. X es divisor de Y. 2 es divisor de Y. 3 es un divisor de 8. Ahora, la pregunta es: ¿cuál de todas estas es una proposición realmente? En el caso del A, no podemos asignarle un valor de verdad a X, a esa proposición, porque X puede ser o no profesor de matemáticas. Si dicen, por ejemplo, López Daniel es profesor de matemáticas, esa proposición, ese enunciado va a ser una proposición verdadera. Si X resulta ser, vamos a poner, Juan Pablo es su profesor de matemáticas y no es profesor de matemáticas, va a ser falso. Entonces, esa proposición A no puede ser una proposición así como está redactada, porque admite dos valores de verdad dependiendo del valor de X. Por lo tanto, no es una proposición, pero se conoce con el nombre de proposición abierta. Ya voy a explicar por qué. Paolo es un profesor de matemática. Esa expresión, ese enunciado, si pensaste que es una proposición abierta, estás en lo correcto. Paolo es un profesor de matemática. Si fuese profesor de matemática será una proposición verdadera, y si no, falsa. Pero al darle un valor, un nombre específico a ese enunciado va a tener un único valor de verdad. O será verdadero o será falso. Así que el B es una proposición. El C: X es divisor de 8. En este caso estamos igual que en la sentencia A. No sabemos cuánto vale X. Puede ser verdadero o puede ser falso. Lo mismo ocurre con el D. X es un divisor de Y. Con más razón, ahí tenemos dos variables que desconocemos. Entonces no podemos asignar un valor de verdad a esa proposición. Es muy ambigua, entonces no es una proposición. 2 es divisor de Y. 3 es un divisor de 8. Cerrando entonces, el B y el F tienen la misma forma. Son proposiciones. En el caso del B, depende, podrá ser verdadero si es que Paolo es profesor de matemático, o falso si es que Paolo no es profesor de matemático. Y en el F, dice 3 es un divisor de 8. Ahí ya tenemos que esa proposición directamente es falsa, porque 3 no es divisor de 8. En el caso de las otras, son proposiciones abiertas. Eso significa que pueden transformarse en proposiciones si le asignamos algún valor a X o a Y. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar un color acá. Si yo a X le asigno el valor López Daniel es un profesor de matemáticas, esta ya no será una proposición abierta, sino será una proposición real. Eso significa cuantificar estas variables, asignarles un valor y transformar estos enunciados que tenemos acá abiertos en otros que son transformados en proposiciones reales. Para eso solamente tenemos que cuantificar. En el caso de el C, X es un divisor de 8. Eso será una proposición si yo a X le asigno algún valor. Por ejemplo, 2. 2 es divisor de 8. Ahí estamos cuantificando y transformando esa proposición abierta en una proposición completa. Sigamos. Esperen un cachito, me organizo acá. Bien. Ya respondimos, proposiciones son solamente la B y la F, pero el resto se puede transformar como ya habíamos dicho.
Se dan enunciados que no son proposiciones, pero pueden convertirse en proposiciones si se les da un valor a las variables x o y. A esas proposiciones se conoce con el nombre de proposiciones abiertas. Una proposición abierta es un enunciado declarativo que depende de una o más variables dentro de un universo de discurso. Tengamos en cuenta que el universo de discurso está haciendo referencia al conjunto universal que estamos trabajando. Ya vamos a ver por qué. De modo que se convierte en una proposición para cada valor o reemplazo de la variable. Ejemplo. Supongamos, y acá tenemos la descripción de qué es el universo de discurso. Supongamos que el universo de discurso está formado por los números naturales. Significa que estas proposiciones que vamos a analizar están contempladas en n, los números naturales. Son proposiciones abiertas, por ejemplo. La proposición en x dice, x es un divisor de 8. Esto es una proposición abierta. Para que se transforme en una proposición, teniendo en cuenta los números naturales, yo puedo decir 2 es un divisor de 8. Se escribiría así. Esta expresión abierta ya no es abierta, ahora es para 2 de x, ¿sí? Tengo que, digo 2 es un divisor de 8, esta será una proposición completamente verdadera. Eso significa, para x2, eso se transforma en proposición. Si yo digo que x va a ser 3, por ejemplo, que es un natural, esta proposición, ¿cómo va a ser? Yo diría 3 es un divisor de 8, lo cual sería una proposición y además sería falsa. ¿Entienden? Sigamos entonces. Observa, para 2 esa proposición va a ser cierta, para 5 será falsa, para 32, que no es un divisor de 8, también será una proposición falsa. De esta forma, al cuantificar a x, al darle un valor a x, lo que hicimos es transformar esa proposición abierta, x es un divisor de 8, en el universo de los números naturales, la transformamos en una proposición al asignarle un valor a x. Otro ejemplo, acá tenemos la proposición q y tenemos dos variables, x e y. La proposición abierta dice x es un divisor de y. Esto va a ser una proposición recién cuando le asignemos un valor de verdad. A ver, vamos a borrar esto. Espérenme. Ahora sí. Vamos a usar otro color para cada variable. Si yo digo que x es el número 4, es un divisor de 16, para y, es decir, que estoy tomando a la proposición q con los valores 4, 16, esto será una proposición. En este caso la proposición será verdadera porque 4 es un divisor de 16. Si yo le asigno a x el valor de 3 e y tiene el valor de 7, quedamos con que 3 es un divisor de 7. Esto va a ser una proposición porque le cuantificamos, pero va a ser una proposición falsa. ¿Estamos? Sigamos. Este es otro ejemplo, ¿no? Yo estoy usando los míos. Ejercicio. Decide cuáles enunciados son proposiciones abiertas y propone un universo de discurso. Así como, ¿qué significa esto? Acá vamos a tener varias proposiciones abiertas con variables y vamos a tener que asignar, cuantificar un valor a cada variable para poder
determinar si es una proposición. Además, nos pide que asignemos un universo de discurso. Si estamos trabajando con números, el universo de discurso puede ser los números complejos, reales, fraccionarios, enteros, en los cuales esa proposición tenga una verdadera solución. Por ejemplo, qué lindo ejemplo, 2 por n más 3 al cuadrado es un número impar. ¿Esto es una proposición? Hagamos de cuenta que ustedes están participando del otro lado y gritan ¡no! No, 2 por n, acá tenemos una variable que es n, por lo tanto esta proposición será abierta. Veamos. Observemos lo siguiente. Si yo reemplazo al número n, ¿por qué número voy a reemplazar? Tengan en cuenta de que hay infinitos números en los cuales probar. Pero los números pares o impares no necesariamente tienen que ser números fraccionarios, racionales, irracionales, reales, complejos. El número par o impar se da simplemente en los números naturales. Entonces nuestro universo de discurso serían los números naturales. ¿En qué nos ayuda eso? En saber qué valor asignarle a n. Porque yo no le voy a poner a n el menos 1, por ejemplo, el 8, el 5,45, la raíz cuadrada de 2, el n puede valer pi, que es un irracional. Es muy difícil resolver ese tipo de cuestiones. Entonces yo le voy a asignar el universo de discurso naturales. Voy a reemplazar en la n el número 1, por ejemplo. Así. Entonces me queda 2 por 1 es 2, más 3, 5. 5 al cuadrado me da 10, 25. Nadie diga nada. Esto me dio 25. Ahora, la pregunta es, ¿es un número impar? Es un número impar. Por lo tanto, esta proposición abierta será una proposición cuantificada cuando tomamos n igual a 1 y el resultado me determina que esa será una proposición verdadera. 2 por 1, 2, 2 más 3, 5, 5 al cuadrado, 25. Es un número impar. Si yo le hubiese dado el número 2, por ejemplo, a n, 2 por 2, 4, 4 más 3, 7, 7 al cuadrado es 49. 7 por 7, 49. Esta sería una proposición también verdadera. ¿Qué pasa si le asigno el valor 0? Si le asignamos el valor 0, estamos hablando de que no respeté mi universo discursivo, porque mi universo discursivo dice que los valores que voy a tomar pertenecen al conjunto numérico n. Entonces no le puedo dar el valor 0, ni negativo. ¿Le puedo dar el valor 3? ¿Sí? Pero acá ustedes van a ver una tendencia. Si yo agrego el valor 3, me queda 2 por 3, 6, 6 más 3, 9, 9 al cuadrado me da 81. Fíjense que en este caso también me da verdadero. Y hay un detalle acá. Siempre, no importa qué valor le dé a n, como está multiplicando por 2, 2 por n va a ser un número par. Si a cualquier número par le sumo un número impar, voy a obtener como resultado un número impar. Y todos los números impares al cuadrado, ¿sí?, me dan como resultado un número impar. Por lo tanto, sea cual sea el valor de n, esta proposición siempre, pero siempre va a ser verdadera. Bien, acá tenemos otro ejemplo en el B. 1 más 3 es igual a 5. ¿Es una proposición abierta? Muy bien dicho, gente, todos gritaron. No, no es una proposición abierta porque no tiene variables. Eso ya de en sí es una proposición falsa, porque 1 más 3 es igual a 4. No se cumple, es una proposición, pero falsa, pero no es abierta. Bien.
existe un X tal que ese X es menor que pi. Si yo determino un universo discursivo y digo que X pertenece a los números negativos, van a haber infinitos X que van a satisfacer esta condición de X sea menor que pi. 3 ya es menor que pi, 2 es menor que pi, 0 es menor que pi, menos 1 es menor que pi. Por lo tanto, esto será una proposición abierta. Si yo le doy el valor 10, ¿es menor que pi? No, me va a dar falso, pero es una proposición. Y acá tenemos la palabra clave que dice existe. Espérenme que voy a borrar esto. Ahora sí. Existe es una palabra clave. Y eso es un cuantificador existencial, en donde estamos hablando de un único valor. Sigamos. X es un número real. Si estamos cuantificando en los números reales, ese X puede ser cualquier número y siempre va a ser verdadero. Pero si estoy cuantificando en los números complejos, no todos los números reales, no todos los números complejos son reales. Vamos a analizar este caso detenidamente. Yo sé que esto por ahí es más de números de matemática y cuesta un poquito más. X es un número real. Si nuestro discurso... si nuestro universo discursivo son los números complejos, ¿sí? Puede ser que acá yo tenga 2, es un número real, me va a dar verdadero. Si yo escribo menos 1/2, es un número real, porque es un número racional y los racionales son reales. Entonces 2 es un número real, esto me va a dar verdadero. ¿Conocen algún número que no sea real? Porque los reales incluyen los naturales, los enteros, esos son los negativos y los positivos, los fraccionarios, los decimales, los irracionales como el número pi, ¿sí? Son todos números reales. Bueno, dentro del universo discursivo complejos existe un número como por ejemplo la raíz cuadrada de menos 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 4? No, se equivocaron, la raíz cuadrada de menos 4 no es 2, porque 2 al cuadrado me da más 4. Y menos 2 tampoco, porque menos 2 al cuadrado también me da más 4. Por lo tanto, acá no existe, esto se escribe así, no existe un número real, ¿sí? No existe un X que pertenezca a R, es decir, al universo discursivo real, que dé solución a ese resultado. Y acá entonces aparecen los números imaginarios. Este resultado es 2i. ¿Por qué? ¿Cuánto vale i? I vale menos 1. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Y para que sea menos 4 se multiplica por i. I es igual a menos 1. Y este número se conoce como imaginario. Uy, qué feo escribo. Imaginario. Estoy jugando con imaginario. Es un número imaginario. Y los imaginarios pertenecen a los números complejos. Entonces, si nuestro universo de discurso son los números reales y yo le asigno el valor menos 4, ¿qué hice? Espérenme. Resumiendo, gente, si nuestro universo discursivo o nuestro universo de discurso para el ejercicio de son los números reales, hay números que no son reales. Por lo tanto, dijimos que si a X le asigno el valor raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Que feo salió.
esto va a ser una proposición falsa. Si fuese el número 3, que es un real, va a ser una proposición verdadera. Esa es la idea del universo de discurso. Nos permite determinar el valor de verdad o falsedad. En este caso, D es una proposición abierta y cuando le agregamos un cuantificador, existe un valor que puede determinar que ese enunciado sea una proposición verdadera en el caso de 3 o una proposición falsa en el caso de menos 4, de raíz cuadrada de menos 4. Sigamos. Bueno, miremos el enunciado de C. A ver. La A es una proposición abierta, ya lo vimos. La B es una proposición, directamente ya lo analizamos. La C es una proposición. La D es una proposición abierta. Ahora, analicemos en C. ¿Por qué dice que existe un X? Y hoy les remarqué, les dije clarito, acá, esto, vamos a borrar. Esperemos un cachito. Adelante de tema. Acá. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Les había dicho que, ¿por qué subrayaba esta palabra existe? En este caso es una proposición verdadera, no hace falta que sea abierta, porque acá dice existe está cuantificando el valor de X, de que existe un X, no importa si hay infinitos, está diciendo existe un X tal que ese X sea menor que pi. No está diciendo, si acá hubiese dicho directamente así, X es menor que pi, ahí sería una proposición abierta, porque nos desconocemos el valor de X. Pero si yo digo, existe un número menor que pi, eso es verdadero. ¿Existe uno? Sí, existen infinitos. Por lo tanto, ¿existe uno? Sí, existe uno. No dijo que sea el único. Entonces, este enunciado declarativo C es una proposición completa. ¿Sí? No es abierta, porque está cuantificando con la palabra existe. Sigamos. Y ahí entramos en los cuantificadores. Recién dejamos de hablar de enunciados abiertos y enunciados reales. Ahora vamos a los cuantificadores. Las expresiones existe un X, para algún X, para cualquier X o para todo X, cuantifican las proposiciones abiertas, lo que hace posible asignarles un valor de verdad, convirtiéndolas en proposiciones. Son proposiciones cuantificadas cuando dice para algún X se cumple P de X. Ahí estamos cuantificando porque estamos diciendo para algún. Para algunos X, Y se verifica Q de X, Y. También estamos cuantificando para algunos. Para todo X se satisface. Estamos usando cuantificadores. El para algún o para alguno o para alguna, para algunos, para todo X, ahí estamos con cuantificadores. Hay dos tipos de cuantificadores. Un cuantificador es el existencial, que ya le marqué con la palabra existe. Para algún X, estamos diciendo que existe uno. ¿Sí? No dice que sea el único, dice existe un X que verifica P de X. Existe un X tal que se cumple P de X. Para al menos un X se satisface. Son proposiciones que se escriben como, y esta es la forma simbólica. Esto es la E al revés. Esa E al revés significa existe uno. O cualquiera de estos. Puede ser para algún X, existe un X, para al menos un X. Eso significa la E al revés con la X al lado. Existe un X, P de X significa existe un X que satisface P de X. Eso
significa, gente. Esta es la forma simbólica. Sigamos. Bueno, ese cuantificador que vimos se llama cuantificador existencial. Ahora tenemos un cuantificador universal. El cuantificador universal, en lugar de ser para uno, es para todos. Por ejemplo, para todo x se verifica p de x. Para cualquier x, cualquiera, está hablando de que hay muchos, tal que se cumple p de x. Para cada x se satisface p de x. Son proposiciones que se escriben y esta es la forma simbólica de cómo se escribe. Esta es la A al revés que me preguntaron la vez pasada en teoría de conjuntos. Por eso hubo una pausa en la parte de lógica, porque acá estamos trabajando con el universo discursivo o el universo de discurso, que son el conjunto universal, y teníamos que volver otra vez a esta unidad. Sigamos. Entonces, para todo x satisface p de x, el para todo es la A que está al revés. Y así se lee, para cada, para cualquier, para todo. Sigamos. Ejemplo de cuantificadores. Escribe simbólicamente las proposiciones. R, para cada entero n, si n es par, entonces n al cuadrado más 19 es primo. Analicemos esto. Para cada entero n, ya sea positivo o negativo, si n es par, por ejemplo 4, entonces n al cuadrado más 19 es un número primo. Hay que analizar todo ese enunciado. A ver, hacemos una prueba. Para el número par 4, 4 al cuadrado es 16. 16 más 19 me da 26, 35. 35 no es un número primo, porque 35 se puede dividir por 5, aparte de 35, aparte de 1. Entonces ya no es primo. ¿Sí? Es un número compuesto. Sería, si yo cuantifico a la n para el valor 5, como les dije, 4, que es un número par, entonces eso va a transformar en esa proposición abierta en una proposición falsa. Después la otra proposición dice, existe un número real x, tal que x dividido x al cuadrado más 1 es igual a 2/5. Ahí está diciendo que al menos va a existir un valor de x, que al reemplazarlo me va a hacer ese número dividido sí mismo al cuadrado más 1, me va a dar como resultado la fracción 2/5. Es una ecuación, hay que resolver. Es un enunciado abierto. Sí, puede que se cumpla, puede que sea verdadero o falso. Pero acá lo que nos está pidiendo es que trabajemos con la parte simbólica. ¿Cómo sería la parte simbólica? Bien, tengamos en cuenta A, universo, los números enteros. Para analizar este caso en R y en S. Es el universo discursivo que le estaba hablando. Es el R, es el conjunto universal que vamos a tener como referencia. P de n sería, n es par. Esto sería la parte simbólica. Para cada entero n, si n es par. Entonces, si n es par, entonces, acá tenemos un entonces, n al cuadrado más 19 es primo. Tenemos dos proposiciones, n es par y que sería p de n, y q de n es al cuadrado más 19 número primo. La forma simbólica sería la siguiente. La proposición compuesta R se escribiría, para cada entero es un para todo. Para todo n, p de n, acuérdense que n es par. Entonces, q de n, dice, q de n es primo. Por lo tanto, acá estamos escribiendo que está diciendo, para cada entero n, es para cada número n, p de n implica q de n. Significa que si n es par, entonces q de n va a ser un número primo. No es tan fácil escribir la forma simbólica, pero tampoco es tan difícil. Hay que reconocer esto. Las palabras claves. Para todo n, o para cada n, p de n. ¿Qué va a ocurrir?
la primera parte de esta proposición compuesta, si n es par. Ese es el antecedente. Entonces, para todo n que satisface P de n, es decir, que sea par, entonces va a ocurrir Q de n, ¿sí? Que al cuadrado más 19 sea primo. En este caso, ya vimos que va a ser una proposición falsa si le damos el cuadrado 5, el número par 4, porque al reemplazar me queda 4 al cuadrado, me da 16, más 19, me da 35, ¿sí? ¿Está 35? A ver, 4 al cuadrado, 16, 26, sí, da 35. Entonces, 35 dijimos que no es un número primo. Muy bien, gente. Espero que hayan entendido cómo pasar a la parte simbólica. Veamos el segundo caso. Existe un número real, existe un x, tal que x dividido eso va a ser igual a 2/5. También hay que desglosar esta proposición S en sus diferentes partes. Primero, de que existe un número real x tal que, veamos. Esta es más fácil. El universo ya son los números reales, por eso dice existe un número real. En el caso de arriba, para cada entero. Por eso el primero era entero y en el segundo el universo son los reales. T de x, bueno. T de x dice x sobre x al cuadrado más 1 es igual a 2/5. Esta es la proposición T de x. Es una proposición abierta. ¿Sí? Le llamamos T de x porque está expresada en x. La de arriba era de n porque estaba expresada en n. Sería así. La proposición x dice, existe un x que satisface T de x. En este caso, por eso dije que iba a ser más simple, porque no tenemos una composición de proposiciones como en el ejemplo A. Muy importante, como vengo recalcando, es interesante, es necesario declarar el universo con el que estamos trabajando. Bueno, este ejercicio 2 lo van a resolver ustedes. ¿Sí? No, vamos a hacerlo juntos porque ya la verdad que tienen mucho para trabajar ustedes, así que no, hagamos esto. Vamos a resolverlo juntos. Bueno, estamos trabajando en el universo de los números reales. Consideremos las proposiciones abiertas P y Q. P dice que x es mayor que 2 y Q dice que x al cuadrado es mayor que 4. Acá sí o sí dice que el universo son los números reales. ¿Estamos? Ya sea positivo, negativo, fraccionarios, decimales. El ejemplo A dice, para todo x, P de x. ¿Qué sería? Para todo x se cumple que x es mayor que 2. Eso es una proposición, pero es una proposición falsa. ¿Por qué? Miremos esto. Si yo tomo para x un valor, por ejemplo 3, para x 3 no es mayor que 2. Entonces acá va a ser una proposición falsa. Donde hay un ejemplo que me contradiga, ya es una proposición falsa. Sí puedo tomar, por ejemplo, menos 2. Perdón, en este caso. Vamos a volver un poquito. A ver. Vamos a deshacer esto. El mate tiene algo, evidentemente, que estoy tomando. Ahí. Vamos de nuevo. Para todo x, P de x. Para todo x, si yo tomo el valor 3, se va a cumplir. 3 es mayor que 2. Entonces, esa proposición abierta es verdadera. Pero si tomo el valor menos 1 no es mayor que 2. Por lo tanto, esa proposición va a ser falsa. Y acá, ¿por qué esta proposición va a ser falsa? Porque la proposición dice, para todo x se verifica que x es mayor que 2. Por lo tanto, esta proposición abierta es falsa, porque no es verdad. Donde existe al menos un ejemplo que no satisfaga esa condición, toda esta proposición abierta se convierte en una falsedad. ¿Estamos? Esta es una proposición
cuantificada con el para todos, por lo tanto su valor de verdad es falso. La siguiente dice, para todo x, donde x sea mayor que 2, entonces q de x al cuadrado va a ser mayor que 4. Veamos. Yo tomo un valor mayor que 2, porque así comienza, para todo x mayor que 2. ¿Está bien? Acá, como está en el antecedente, es una tesis. Ya no se transforma todos los valores de x son mayores que 2. Acá está diciendo, para todos los x mayores que 2, se verifica que q de x. Entonces implica q de x. En este caso, si tomo un número mayor que 2, el número 3. 3 al cuadrado 9. 9 es mayor que 4. Cualquier valor que tome mayor que 2 va a verificar el consecuente, ¿sí? El entonces. Esta proposición va a ser una proposición verdadera cuando cuantifico de esta forma. Y en la última, para todo x, q de x implica p de x. Acá lo que está diciendo es, para todo valor de x al cuadrado mayor que 4, está tomando los valores reales. 2,1 en adelante ya es mayor que 4, porque 2,1 al cuadrado ya es mayor que 4. Entonces va a decir que ese valor es mayor, ese x es mayor que 2. Esta también es una proposición verdadera, siempre se va a cumplir. Porque si acá x al cuadrado es mayor que 4, para que sea mayor que 4 sí o sí tiene que ser mayor que 2. Pero, ¿qué pasa si x toma un valor menos 2? Acuérdense que el universo son los reales. Menos 2 al cuadrado es mayor que 4. Y menos 2 no es mayor que 2. En este caso también tenemos una proposición falsa. Es decir, en este caso, en la última, va a ser una proposición falsa. Porque existen valores de x que elevado al cuadrado me den mayor que 4. Pero no que sean mayores que 2. Entonces, donde demostramos que existe 1, ya no se cumple esa igualdad. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos 2 al cuadrado es mayor que 4, sí, verdadero. Implica, como el menos 2 estamos tomando, menos 2 es mayor que 2, no, me va a dar falso, un número negativo. Menos 3, por ejemplo, menos 3 al cuadrado me da 9, ¿es mayor que 4? Sí, se cumple el antecedente. Entonces, me va a decir, menos 3 es mayor que 2, no, falso. Por lo tanto, para menos 3, esta proposición es falsa. Existe un valor de x que elevado al cuadrado sea mayor que 4 y no se cumple que sea mayor que 2. Por lo tanto, acá tenemos una proposición cuantificada falsa, a diferencia de la de arriba que se cumplía siempre. Bien, sigamos. Bien. En el A, todos los números reales son mayores a 2. Eso sería la proposición A. Por lo tanto, sería una proposición falsa, pero es una proposición. El B, todo número real mayor que 2 tiene cuadrado mayor a 4. Es una proposición verdadera. Cualquier número real con cuadrado mayor a 4 es mayor que 2. Esta es una proposición falsa porque no se cumple como en el caso de los negativos, que sean menores que 2, por ejemplo el menos 2,1, menos 3, menos 4, no cumple. Bueno, sigamos. Hay que escribir la forma simbólica. Todo número real mayor que 2 tiene un cuadrado mayor que él mismo. Todo número real mayor que 2 tiene un cuadrado mayor que él mismo. Algunos números reales con cuadrado mayor que 4 son menores que 2. Esto es real. Algunos números reales con cuadrado mayor que 4, por ejemplo el 3 al cuadrado es mayor que 4. ¿Es menor que 2? En ese caso no, pero ya vimos en el ejemplo anterior que menos 3 al cuadrado me da 9. Es mayor que 4, pero no es menor que 2. Bueno, ustedes van a tener que escribir la forma simbólica de esto, ¿sí? Y se los propongo para que lo trabajen ustedes. Voy a poner una pausa, voy a saltear este pausa. Bueno, veracidad y falsedad.
Yo ya estuve adelantándome a este tema. Los cuantificadores nos permiten transformar las proposiciones abiertas en proposiciones. Esos cuantificadores, haciendo un resumen, pueden ser existencial, en donde existe uno, o universal, en donde es para todos, ¿sí? Existe un número real con cuadrado mayor a 12. Es una proposición. Esta es verdadera, porque donde exista uno, al menos que cumpla con la condición, ya es una proposición verdadera, y en realidad existen infinitas soluciones. Existen números reales con cuadrado negativo. Esta es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque no hay ningún número real que dé el cuadrado negativo. No existe. Entonces, es una proposición pero falsa. Está cuantificada con el existe. Ahora, con el cuantificador universal, dice: para todo x se satisface p de x. Entonces, para cualquier número real x, x al cuadrado es mayor o igual a 0. Y esta proposición se cumple porque no hay ningún valor que no cumpla con este requisito. Todos los números reales me van a dar un cuadrado mayor o igual a 0. Miren, vamos a hacer una referencia acá. Si x toma el valor 0, 0 al cuadrado es 0, y acá dice mayor o igual, satisface la proposición, por lo tanto es verdadera. Para 0 es verdadero. Para 1, que es mayor que 0, 1 al cuadrado es 1, ¿es mayor o igual a 0? Sí, es verdadero. Para menos 1 al cuadrado me da más 1, ¿es mayor que 0? Sí, es verdadero. Para 0, para 1 y para menos 1 vimos que es verdadero todo. Por lo tanto, para cualquier valor que le asigne a x, para todo x al cuadrado va a ser mayor o igual a 0. Este cuantificador universal me da siempre como resultado una proposición verdadera. Por lo tanto, esta proposición es verdadera siempre. Y en este caso, tenemos con el cuantificador existencial, está hablando de uno solo. Acá dice, existen números reales con cuadrado negativo. Si existiese uno solo ya alcanza, pero en realidad todo número al cuadrado es positivo. Por lo tanto, no existe ni siquiera uno, y eso hace de que esta expresión sea siempre falsa. En este caso, donde haya uno solo que cumpla, ya será verdadera. Por ejemplo, mayor que 12, 4 al cuadrado es 16. Ya existe un número. Para 4... ya pude verificar que 4 al cuadrado de 16 es mayor que 12, por lo tanto, si existe uno o más, no importa. Esa proposición es verdadera. Pero con el universal, para que sea verdadera, tiene que cumplirse para todos. Donde haya un caso diferente, no será una proposición verdadera. Sigamos. Cualquier número natural mayor a 1 divide a 8. Exactamente, faltaría decir, ¿no? Estamos hablando, en el universo de los números naturales, el número 2 divide a 8. El número 3 no divide a 8 exactamente. El número 4 sí. Entonces, esta proposición acá dice, cualquier número, está hablando de para todos. Todos los números dividen a 8 en los naturales. Y esto es una proposición falsa, porque donde existe uno que ya no divida, por ejemplo el 3, me transforma en una proposición falsa. Cuando estamos hablando del cualquier, estoy diciendo que tiene que cumplirse para cualquier número. Es un cuantificador universal. Por lo tanto, donde uno no cumpla, ya no es universal. Es decir, ya no se cumple para todo el universo, perdón. Por lo tanto, siempre va a ser una proposición falsa. Bueno, ya estamos terminando, no se compliquen. En el universo de los números enteros, considere las proposiciones abiertas. Acá vamos a negar los cuantificadores. Vamos a hablar de los valores de verdad. Esto es una actividad, ¿no? Determinar si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. X al cuadrado menos 8x más 15 es igual a 0. X es impar, X es mayor que 0. No podemos determinar el valor de verdad, pero acá me dice en el universo de los números enteros. Entonces, pasamos a la forma simbólica. Para todo x, p de x implica q de x, ¿sí?
B. Existe un Q de X tal que P de X. C. Existe un X que satisface R de X y P de X. D. Para todo X, P de X implica la negación de R de X. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan, gente? Que tomen el ejercicio de resolver. Estas actividades se resuelven, ¿sí?, teniendo en cuenta las proposiciones que ahí está nombrando de aquí arriba. P, Q y R. Hay que reemplazar en la forma simbólica y hay que responder estos valores de verdad del para todo X, P de X. Es decir, tienen que armar la estructura y decir si estas proposiciones son verdaderas o falsas. Eso es. Bien, los ejercicios recuerden que les tocaba a ustedes analizarlos porque se está haciendo muy largo el video. Vamos a terminar acá con los cuantificadores. Negación de proposiciones cuantificadas. ¿Cómo negamos el cuantificador existencial? La negación del existencial, por ejemplo, existe un X que satisface P de X, eso se lee. La negación sería: no es cierto de que existe un X que satisface un P de X. Ah, acá está la lectura, ¿sí? Se agrega el símbolo de negación delante. También otra forma de leer es: ningún X satisface P de X. O todo X satisface que no es cierto P de X. Son diferentes maneras de negar el existencial. También otra manera de negar, en lugar de decir existe un X que satisface X, es para todo X ninguno satisface P de X. Entonces, no es cierto que existe un X que satisface P de X si solo si se cumple que para todo X no es cierto que se cumple P de X. Es decir, que para todo X estoy diciendo ningún X cumple P de X. Y acá estoy diciendo que existe uno, por lo tanto pueden existir muchos o ninguno. Esta es la manera de negar un cuantificador existencial. Puedo negarlo poniendo el no delante o transformando en existe un X en ningún X o un para todo X. ¿Está bien? Esto se lee de esa forma: ningún X o para todo X satisface P de X. Bueno, con cuantificador universal, la negación del cuantificador universal es similar a la anterior. Si tenemos la proposición para todo X que satisface P de X, la negación sería: no es cierto que todo X satisface P de X. ¿Sí? O verifique. La negación sería, es equivalente a decir, esto significa equivalente, estas tres rayitas. No es cierto que para todo X se verifica P de X. Puedo decir que algún X satisface no P de X. Estoy diciendo que algún X satisface o no satisface P de X. Cuando digo alguno, estoy diciendo que existe alguno que no cumple con la condición. O la otra es negando con el existencial. No es cierto que para todo X puedo decir existe un X que no satisface P de X. Y con eso estamos negando el cuantificador universal. El cuantificador universal se niega con el existencial y el existencial se niega con el universal. Entonces, ¿cómo sería? No es cierto que todo X verifique P de X. Sí, solo sí, esto se cumple, esto es verdad. Sí, solo sí, existe un X al menos que no satisfaga, dando lugar a de que existan otros que sí. Ahora, negación de proposiciones cuantificadas. Ejemplos. Exhiba la negación de las proposiciones. Tenemos la proposición R. Cualquier número real cuyo cuadrado es mayor que 1 es mayor que 1. Esto es siempre verdadero. Cualquier número real cuyo cuadrado es mayor que 1 es mayor que 1. Eso es verdadero siempre. Esto es lo mismo a decir, para todo, escribiendo mejor el enunciado, la proposición R, para todo X real, si X al cuadrado es mayor que 1, entonces X es mayor que 1. Esta es la forma simbólica de la parte coloquial que está arriba. ¿Cómo sería la negación?
La negación sería, acá en lugar de un para todo x real, ¿sí? Si x al cuadrado es mayor que 1, entonces, y acá entramos que tenemos dos proposiciones. X es mayor que 1 y x al cuadrado es mayor que 1. La negación sería, no R, existe, fíjense que acá comenzamos, para todo x real, acá estamos diciendo, existe algún real tal que, si x al cuadrado es mayor que 1, y en lugar de decir x es mayor que 1, decimos x es menor o igual que 1. Estamos negando esta otra parte, estamos transformando, ¿sí? Existe algún x que al cuadrado sea mayor que 1 y a su vez ese valor x sea menor o igual a 1. El 2. Existen números enteros pares que son divisibles entre 3. Equivale a, existen x enteros tales que x es par y x es divisible entre 3. La forma simbólica de la negación sería, fíjense, acá empieza con existen x enteros. Está diciendo que es un para todos, porque existen x enteros, ¿sí? Para todo entero x se cumple que x es impar o x no es divisible entre 3. Ahí tenemos la negación. Fíjense que existen números enteros y acá tenemos para todo entero se cumple que x es impar y acá tenemos la negación. El y es que se tienen que cumplir ambos. Acá ya estoy negando diciendo o. Bueno, acá hay unos ejercicios para resolver en cuanto a la negación de proposiciones cuantificadas. Son ejercicios que le van a tocar resolver a ustedes, pero bueno, veamos algunos. Todos los números reales x que satisfacen x más 3 es impar, sea impar, son impares. Veamos. Tenemos dos proposiciones. Existen números reales x que si x más 3 es par, entonces x es par. Esta es una manera de trabajarlo, de negarlo. El todos al existen. Existen números impares cuyo producto con 17 sea impar. ¿Cómo sería la negación? Cualquier número impar multiplicado por 17 es par. Cualquier, existen a cualquiera. Hasta acá vamos a llegar hoy. Estoy agotadísimo y espero que ustedes puedan revisar estos contenidos y trabajarlos en el práctico en la parte de cuantificadores. Gente, cualquier duda, por favor agréguenlo en el foro de dudas de la unidad 1. En este caso ustedes tienen un foro exclusivo para el trabajo práctico 1 para subir las dudas que tengan y todavía no hubieron dudas ahí. Yo voy a trabajar con el último power de la unidad 1 de lógica, que es acerca de razonamientos lógicos, y ahí terminamos la unidad 1 y continuamos con la unidad 2. Hasta este viernes 22 de mayo tienen tiempo para entregar el trabajo práctico. Viendo esto de cuantificadores, pueden trabajar ya con el otro punto del práctico que no habíamos desarrollado aún.